tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta porque estoy aquí con una mujer maravillosa, Jutta Battenberg, y ella es especialista en teología. Ella es teóloga, es doctora en teología y tiene un centro de desarrollo humano y espiritualidad en el que da cursos, retiros, terapias y nos enseña y nos comparte toda esta maravilla de la espiritualidad. Y justamente en estas fechas, Semana Santa, Semana de Pascua, pues le pido a Jutta que nos comparta toda esta alegría que se supone tendría que darnos estas fechas y que nos cuente todo esto que está sucediendo, porque definitivamente sí creemos que la religión ha sido como devaluada, como que ya no está concentrando todo ese conocimiento maravilloso que ayuda al ser humano a desarrollarse y a buscar la trascendencia y todas estas cosas. Jutta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias, Itlali, por la invitación y por compartir con ustedes un tema que para mí me apasiona y es lo que le da sentido a mi vida, ¿no? Por supuesto. Coincido totalmente contigo en este comentario de que todas las religiones son valiosas y todas nos llevan a profundizar en lo que es el misterio del ser humano y para qué carambas estamos aquí y hacia dónde nos podemos mover. En ese sentido, todas encierran una gran sabiduría y es una gran veta de aprendizaje y de cuestionarnos qué estamos haciendo con nuestras vidas y hacia dónde nos queremos mover. Y en esta ocasión que estamos precisamente atravesando la Semana Santa, esta semana tan significativa para el cristianismo, bueno, vamos a hablar un poquito de todo este misterio y de cómo se fue viviendo un poco a lo largo de la historia. Nosotros venimos de una generación donde parecía que la Semana Santa había que vivirla de duelo, con dolor, no oigas música, no comas carne, no hagas fiestas, hay que llorar, y donde se les ocurrió a tus papás llevarte de vacaciones, pues entonces te morías de la pena porque ¿cómo voy a festejar si en estas fechas sacrificaron a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reposicionar esto y vamos a reacomodarlo y entenderlo. El misterio de Jesucristo solo podemos asimilarlo si lo vemos de manera integral, es decir, desde la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección. Si agarro solamente un pedacito, me pierdo y no entiendo el fenómeno que fue. Y por eso es tan importante jalar la historia completa. Hay películas maravillosas como la de Mel Gibson que se llama La Pasión, que estéticamente es una película maravillosa. Me encanta la manera en que representa el mal, por ejemplo, o el momento de la resurrección con esa lágrima de Dios en la cruz. O sea, realmente plásticamente es una maravilla, pero yo no veo en esa película por qué murió Jesús. O sea, es una adoración a la tragedia, al dolor y se me pierde qué fue lo que pasó. Y entonces con esto vamos a hacer un poquito primero como de memoria del misterio de lo que significa la encarnación. Hasta antes de Jesús, todas las religiones, incluyendo el judaísmo, y hay que reconocer que Jesús nació y murió judío, Claro. Todas las religiones piensan que puedes manipular a Dios, o sea, que con ciertos ritos, con ciertas oraciones, con ciertas prácticas, yo consigo que Dios haga lo que yo quiero, por un lado. Y por otro lado, que Dios me está castigando. Y entonces necesito hacer nuevamente ritos, sacrificios, ciertas condiciones para que me perdone. Y entonces sí, ya puedo estar en paz con Él. Jesús, desde la encarnación, se encarna porque se le dio su regalada gana. Es decir, no hay ningún mérito humano que haya conseguido la encarnación. O sea, Dios decide, el Padre decide enviar a la segunda persona de la Trinidad. ¿Para qué? Para que nos muestre quién es. Para que vayamos descartando todas las ideas previas y empecemos a ver lo que Dios quiere revelarnos a través de su Hijo, que es Jesucristo. Wow. Evidentemente,
Jesús como verdadero hombre, y este va a ser uno de los dos principales dogmas del cristianismo, asume nuestra condición, es decir, Él no sabe que es Dios. Se convierte en hombre. Él se vive como ser humano con los condicionamientos de su época, y entonces, ¿qué es lo que él aprende? Él aprende al Dios judío, al Dios que hay que hacer méritos, con el que no puedo comer una serie de alimentos, que no debo de tocar a las mujeres, que me tengo que alejar del pecado, en fin, todas estas tipos de normas, porque si yo no las sigo, no estoy en condiciones para relacionarme con Yahvé, o Yahvé se enoja. Y en ese contexto judío, además, entienden que la enfermedad, la muerte prematura, el no tener hijos y la pobreza son castigos de Dios porque he sido pecador a nivel individual. Y a nivel comunitario, el pueblo de Israel está sometido por los romanos en ese momento, pero por otras culturas anteriormente, porque han sido pecadores. Y entonces Yahvé ha permitido que otros pueblos los dominen para que aprendan. Entonces lo que está esperando el pueblo judío es que por fin Yahvé los perdone, habiendo hecho los suficientes méritos, para que les quite el poder romano de encima y puedan crecer ellos solos, aislados, siguiendo su propia religión. Claro, el judaísmo en ese entonces no sabe de geopolítica y no puede entender que fueron sometidos y van a estar siempre sometidos porque están en medio, ¿no? O sea, todos los grandes imperios de esa época, resulta que Palestina queda en medio. Entonces, por supuesto que por eso van a ser sometidos por uno y por otro y por otro y por otro, pero ellos le dan una lectura religiosa. Jesús aprende a ser judío, vive como judío, pero algo le pasa, en donde esta experiencia de Dios que él tiene, porque una de las cosas que vamos a afirmar de Jesús es que es idéntico a nosotros excepto en el pecado. ¿Y qué es lo que queremos decir en términos teológicos cuando hablamos de pecado? Y esto es muy importante. Olvídense todas las listas de pecados que aprendieron, pueden olvidarlas todas. Pecado es alejarnos de Dios. Y en ese sentido, estrictamente, solo habría dos pecados, que serían el egoísmo y la violencia. Todos los demás nos los podemos olvidar, y es mucho más fácil seguir los otros que evitar ser violenta o evitar ser egoísta. Eso está muchísimo más difícil porque sin egoísmo y sin violencia no podemos desarrollarnos como seres humanos. Entonces, Él es idéntico a nosotros, exceptuando en el pecado. Esto quiere decir que el contacto con su Padre es permanente, pero el contacto que Él tiene con su Padre está chocando con el Dios aprendido. Y esto choca hasta que llega el momento en donde Él va a priorizar el Dios percibido sobre el Dios aprendido. ¿Dónde vemos esto? En el relato del bautismo de Jesús por Juan. El más antiguo de los evangelios, que es Marcos, inicia precisamente ahí. Inicia con el bautismo de Jesús por Juan. Y entonces ahí algo le pasó. 30 años en aquel contexto no es un jovencito, no es un muchacho de ahora en día. No. En aquella época se casan entre los 15 y los 17 años. Eso quiere decir que para los 30 podría incluso ser abuelo. Y donde la expectativa de vida es bastante reducida. Eso no significa que no haya personas que lleguen a los 80 años, sino que como mueren tantos jóvenes, pues entonces son pocos los que van a llegar a la edad de los 40, 50, 60. Por eso es que se reduce la expectativa de vida. De acuerdo. En este momento en que Jesús confronta y le va a dar prioridad al Dios percibido, lo que va a hacer es que nos va a platicar a los que estuvieron presentes, y yo me incluyo porque sigue siendo algo vigente, porque me lo platica a mí ahora, el Dios que percibe. Y este Dios que percibe, pues toma una actitud totalmente diferente. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que ya no agarremos a Dios de pretexto para justificar nuestros prejuicios, nuestra propia violencia, nuestro propio egoísmo.
que Dios lo que quiere es que todo el ser humano sea pleno. Y en ese sentido habrá que analizar y modificar muchas palabras, porque cuando hablamos de la justicia, nosotros pensamos en una justicia punitiva, una justicia que castigue al que ha cometido la falta. Cuando en Dios la justicia es reivindicativa, es decir, de darle a ese ser humano lo que de suyo merece y que nadie tiene derecho de quitarle. Entonces es voltear la hoja 180 grados. O sea, ¿cómo no iba a generar escándalo esto? Y cuando hablamos del amor de Dios, no estamos hablando de una cuestión así medio romanticoide que tiene que ver con los que me caen bien o los que me son afines, sino es esta capacidad de vincularse con todos, con el pecador, con el diferente, con el que me cae mal, con quien me ha hecho daño. Y aún así, estar vinculada y desearle el bien. Wow. Esto es otra cosa totalmente, ¿no? Pero por supuesto. Evidentemente, y esto, bueno, esto donde lo vemos en los evangelios. Cuando uno lee los evangelios, lo que va descubriendo es que esto se la pasó haciendo Jesús. Claro, esto genera mucho conflicto. Genera conflicto, uno, porque entonces se está trastocando el orden establecido. A ver, espérame, pues si las cosas son así, no me las cambies. No nada más de la clase poderosa, de todos. Porque hasta el limosnero que está en el templo va a perder, porque ya no va a haber quien le dé limosna. O sea, no es nada más a los grupos de poder, o sea, a todos. Afecta a los que son más religiosos, porque ellos entienden que tienen que hacer muchos méritos para que Yahvé los perdone. Y Jesús se está rompiendo, y entonces se les viene un castigo mayor. Desde su estructura es lógico que lo estén rechazando. Los que siguen a Jesús no le entienden, ¿eh? Si uno lee los evangelios con cuidado, pues ya Jesús está casi por prenderlo y sus mismos discípulos siguen diciéndole, oye, pero yo puedo estar en un lugar de privilegio cuando llegue tu reino. Entonces, nadie está entendiendo el mensaje de Jesús. Y esta va a ser su gran frustración y su gran mérito. O sea, Jesús no murió como triunfador, murió como un auténtico fracasado. Todo el mundo lo rechazó. Su familia, su pueblo, sus amigos, las autoridades, sus seguidores lo fueron dejando solo. Hasta los mismos discípulos no le entendían. Y sin embargo, él, en vez de rendirse, cada vez estaba más convencido de su experiencia y de que el camino era por ahí. Esto lo va a llevar a que intencionalmente él vaya a Jerusalén. Él vive en el norte de Palestina, en Nazaret. O sea, camina tantitito y se sale a lo que ahora es Siria, o se sale a Jordania, o se va hacia el norte y se puede ir hasta la India y lo que quiera. Se puede salir. Pero si Jesús se va, hubiera dicho que todo lo que dijo era mentira. Y entonces, para sostener la verdad que él está experimentando y que él cree, necesita ir al centro de donde sabe que ya lo están buscando para ver si los convence. Pero no es ningún tonto. Él sabe que tiene dos opciones. O le creen o lo van a crucificar. Porque en ese momento la zona en Palestina es muy efervescente y los romanos están hasta aquí de los judíos. No pueden soportar una rebelión más. Sí, a Pilato le va a costar el puesto. Entonces no hay manera. Entonces, a la más mínima efervescencia la tienen que aplacar. ¿Y cómo la aplacan los romanos? Crucificando a los revoltosos. Entonces Jesús lo sabe. Sabe que su destino está en peligro. Y en vez de huir, se sostiene hasta las últimas consecuencias. Y hay un relato maravilloso en el texto bíblico cuando está hablando que él está en el Getsemaní, en donde él está orando y les dice a los demás que no se duerman, que oren con él, pero los demás se le están durmiendo, y donde él le dice a su padre, a ver, por favor, ahórramela, que pase de mí esta copa, dice el texto bíblico, pero si es tu voluntad, pues voy hasta el final. Y se fue hasta el final. Lo van a detener, lo van a torturar,
lo van a crucificar y lo van a asesinar. A eso es a lo que se le llama la pasión de Cristo. Esto es a lo que se le llama la pasión de Cristo. Porque además estás diciendo tantas cosas súper interesantes que nosotros que somos católicos cristianos no entendemos ni siquiera los evangelios. Nosotros vamos a la iglesia, bueno, yo no, pero los que van a la iglesia, van a la iglesia y durante el evangelio se duermen todos y tampoco entienden a Jesús. Eso es lo peor que está sucediendo en esta religión católica. Y ese efecto de no entender la vida de Jesús, la encarnación, la muerte, la resurrección y etcétera, es lo que está haciendo que el catolicismo vaya perdiendo los fieles, porque no entiende de qué se trata el asunto. Jesús nos vino a enseñar justamente a amar a Dios y no lo escuchamos a la fecha. Así es, amar a Dios y amarnos a nosotros mismos, porque Él va a hablar de solo dos mandamientos, que además no son descubrimiento de Jesús, están en el Levítico, están en el Antiguo Testamento. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esos dos está reducido todo. Pero, pues, bueno, este es el misterio de la presencia del mal en el mundo. Y esto nos tiene que quedar muy claro. ¿Jesús venció el pecado? Sí. ¿Lo exterminó? No. Ahora, esa es tarea personal de cada quien. Te escucho, Citlali. Sí. Ahora, cuando tú hablas de un misterio, ¿a qué te refieres? Yo sé a lo que te refieres, pero me gustaría que lo platicaras para que los que nos están escuchando puedan entender qué es eso del misterio. Híjole, a ver, es que el misterio yo creo que en realidad abarca todo, porque en esta época que vivimos creemos que lo sabemos todo y que lo comprendemos todo, de toda la realidad de los demás seres humanos, de nosotros mismos y de Dios. Y si somos más sencillos, más humildes y más realistas, en realidad todo se convierte en un misterio, porque nunca voy a poder agotar la realidad que de suyo es. O sea, 1,000,000 de veces actuamos de determinada manera y ni siquiera sabemos por qué actuamos así. O sea, ya te deja, si a veces no sé por qué hice algo, ¿cómo me atrevo a decir que conozco a alguien y que sé por qué lo hizo? ¿Y cómo me atrevo a decir que conozco a Dios y que puedo predecirlo? O sea, puedo hablar de lo que ha sido su presencia en mi vida. Puedo hablar de lo que después de tantos años de estar pedaleándole y estudiándole, comparto, sí. Pero mucho más, no. Y lo valioso del cristianismo es este misterio de Dios que se nos revela a través de Jesús, que nos impulsa a luchar por un mundo mejor, por ser mejores personas y por responsabilizarnos de esta vida en la cual estamos existiendo. Y además solo estamos recibiendo una estafeta que se la vamos a dejar a las siguientes generaciones. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Qué mundo? ¿Qué creencias? ¿Qué fortalezas? Esto más bien es lo que tendríamos que calar, y que además de una u otra manera todas las demás religiones también lo están haciendo. Exactamente, me da mucha emoción. Yo estoy ahorita chinita de todo lo que tú estás diciendo, porque justo los detractores del catolicismo lo que dicen es una iglesia que nos perjudica, es una iglesia que donde hay pederastas, es una iglesia que nos enseña a temer a Dios, es una iglesia, etcétera, etcétera, pero no se centran en las enseñanzas de Jesús. Y esto que tú dices, ¿no? De amarás a Dios sobre todas las cosas, y amar a Dios sobre todas las cosas implica de alguna manera aceptar lo que está sucediendo. Y el otro, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, implica aprender a amarte, y difícilmente sabemos amarnos. Entonces ahí es donde se pierde pues toda la esencia del catolicismo, porque ni amamos a Dios por sobre todas las cosas y lo amamos condicionado, como decías al principio, ¿no? Yo le rezo para que haga lo que yo quiera, o le rezo para que no me castigue.
Sí. Entonces son dos ideas completamente distintas a lo que nos estás diciendo en este momento sobre el amor, sobre el cuidado, sobre el hacernos responsables de la vida, del planeta, de la tierra, de tu prójimo, de tu prójima, etcétera, ¿no? Entonces esto es Y una que cosa cuesta trabajo, maravillosa. porque y que cuesta trabajo, porque eso de soltar a un Dios que no voy a manipular, híjole, es difícil. Porque cuando alguien, a ver, en esta época de pandemia, ¿qué estamos haciendo? Le rezo para que no me enferme, para que no me contagie. Le rezo para que si me contagie no me dé grave. Le rezo para que si ya estoy grave, que me cure, o sea, algún familiar, ¿no? Y si no hace nada de eso. No, bueno, hay gente que odia a Jesús. Digo, hay gente que odia a Dios y que rechaza a Dios justamente porque es que se llevó a mi abuela. ¿Y Se como por qué murió no mi se lo iba a abuela. llevar? O sea, que se lleve a todos los demás y a la tuya no, o como por qué. No, aquí sí tenemos que replantear como muchas cuestiones de cómo estamos entendiendo la vida, por qué la vida de mis familiares o la mía tiene que valer más que la de los demás. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Yuta, pero eso lo tenemos que platicar después porque ahorita nos tenemos que concentrar Regresar a la Semana Santa. regresando a la Semana Santa y entonces vamos a retomar esta parte que tú mencionaste, pero que me encantó. Jesús venció al pecado, pero, o sea, No, Jesús venció el pecado en él, pero no terminó el pecado en el mundo. No, estamos coexistiendo con el misterio del mal, o sea, y esa es tarea de cada una y de cada uno de nosotros. Ahí también te voy a pedir que nos expliques un poquito más esta cosa. Ok, a ver. Jesús venció al pecado porque conoció a Dios, porque no vivió con el egoísmo y no vivió con la violencia. Y amó al ser humano con ese amor, ¿no?, con el que amas sin juicio. Esa es la parte donde venció al pecado. No, o sea, ¿cómo sabemos que lo venció? Porque resucita. Porque digamos que la huella última y más dramática de las consecuencias del pecado es la muerte, y Jesús resucita. Entonces, por eso tenemos la prueba fehaciente que el pecado está vencido. Por Jesús. Eso es independiente de que tengamos que estar coexistiendo con Él y que entonces en nuestras vidas cotidianas enfrentemos esta batalla, que a veces cuando uno habla de lucha y batalla y suena así como del apocalipsis. No suena, pero a ver, la vida es difícil y todos los días tengo que pelearme entre si me paro o no me paro, si me arreglo o no me arreglo, si pago mis impuestos o no los pago. O sea, la vida implica lucha. Todo el tiempo. Estamos capacitados para hacerlo. O sea, eso no es ningún problema. Podemos elegir cuál camino quiero tomar, y si me equivoco, desde el Dios de Jesús no hay problema. Este es el gran mensaje de Jesús. Él va a decir, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 100 justos. Y viene por los pecadores, no por los justos. Porque los pecadores son los que necesitamos reconocer a Dios actuando en nuestra propia existencia. Es decir, y a veces con mis alumnos les pongo este ejemplo que es un poco infantil posiblemente, pero que es muy significativo. Que levante la mano quien ha tenido una deuda en su vida. ¿No? ¿Quién no ha tenido una deuda en su vida? Ok. Imagínate que estás endrogadísimo en este momento y te dicen, tu deuda está perdonada, ya no debes nada. ¡Qué maravilla! ¿No? Bueno, ahora tradúcelo a pecado. Solo el que se asume pecador puede experimentar este regalo. La liberación. Que en términos religiosos se llama gracia. Es decir, solo cuando soy pecadora puedo decir qué emoción, Dios no me la está cobrando. Claro. Pero además no solo eso, sino que la cercanía de Dios me permite ver mi propio pecado
no en sentido punitivo, no como sentimiento de culpa que me hace ver hacia el pasado y hacia mí, y nada más estoy pensando de que ojalá y no lo hubiera hecho, sino ver la escena, ver el daño que causo y a quienes afecto. ¿Y cómo entonces conceptualizas el pecado? Porque en el catequismo, en las enseñanzas religiosas católicas, ¿no? Llega un momento en el que todo es pecado, tu cuerpo es pecado, hablar es pecado, hacer cosas es pecado, o sea, los niños luego no saben ni por qué tienen que confesarse porque todo es pecado y entonces pues entras en una cuestión en donde todo lo que hagas es pecado. Sí, y es cierto, pero hay dos maneras de entenderlo. Es decir, con la culpa como condición de posibilidad es algo con lo que nacemos todos los seres humanos y que me sirve para identificar cuando estoy afectando a alguien más. Es lo que rompe mi egoísmo, la culpa. Pero la culpa nada más se toca un instante y de ahí me brinca o hacia sentimiento de culpa o hacia responsabilidad. Cuando se va sentimiento de culpa, que es la parte negativa, mi atención está en mí y en el pasado. Y entonces tiene dos vías de salida. Estas vías de salida son la punitiva, es donde yo me estoy castigando y me recrimino por haber sido pecadora, o la proyectiva, en donde resulta que aquella persona a la cual yo dañé es la responsable de mi pecado. ¿Para qué deja su cartera a la mano? ¿Porque usó minifalda? ¿Porque no se fijó? ¿No? Y entonces yo, como Pilatos, me limpio las manos. Allá abajo no le sirve a nadie. A nadie. Cuando la brinco a responsabilidad, ya no me estoy viendo a mí ni veo el pasado. Veo la situación y veo a los afectados. Y además con una mirada más hacia futuro. Entonces puedo ver la escena sin andar cargando culpas, sino con responsabilidad. Entonces inmediatamente me pongo a pensar cómo puedo resolver la situación. Me duele el daño causado. Puedo pedir perdón, puedo aceptar perdón, no afecta mi autoestima y le puedo dar vuelta a la página. Es decir, ya pasó, ya lo arreglé. Es decir, hago justicia como la hace Dios. Y eso lo tenemos que aprender porque muy pocas personas lo saben hacer. Sí, por supuesto, porque hemos crecido en una cultura que es culpígena. Entonces, más bien lo que quiero es que nadie se entere, esconderlo debajo del tapete o aventar las cosas al closet. Cuando era niña, que llegaba mi mamá y yo no había limpiado mi cuarto, entonces todo aventaba al closet, ¿no? Para que no se diera cuenta. Y luego de repente abría el closet y se le venía todo encima y entonces era peor la regañiza, ¿no? Entonces hay que aprender a responsabilizarnos. Bueno, entonces regresando a Jesús en la Semana Santa, Él encarna para entender a Dios, para conocer a Dios, para compartirnos. Él encarna para mostrarnos a Dios. Para compartirnos exactamente su idea de Dios o su percepción de Dios, ¿no? Exacto. Y Él regresa a Jerusalén y va en busca de dos posibilidades, una que lo entiendan y otra que no lo entiendan, y entonces hasta que lo puedan crucificar. Y no lo entendieron. Y entonces ahí es donde empieza la Semana Santa. ¿Dónde? En nuestra tradición empieza con el Domingo de Ramos, cuando recordamos cuando Él entra a Jerusalén y donde el texto dice que hay una serie de personas que lo vienen siguiendo, reconociéndole el mesianismo, ¿no? Reconociendo la figura que en aquel entonces Mesías no es sinónimo de Dios, es caudillo. Y entonces, bueno, dice que lo reconocen, Él vive toda esa semana ahí. Se dice que la decisión de tomarlo preso y asesinarlo es cuando él entra al templo y hace este gran escándalo porque lo han hecho un centro comercial
y vamos a llegar a este momento donde él ya se da cuenta que lo van a detenerlo, es algo inminente, y trata de dar el último jalón con sus discípulos. ¿Qué es lo que festejamos? No festejamos, sino es lo que recordamos el Jueves Santo. Ok, entonces el Domingo de Ramos, que sería el domingo 28 de marzo de este año. Así es. ¿No? Ajá. Ese es el Domingo de Ramos y es el día en que Jesús está entrando en Jerusalén y él siente, ¿no?, que tiene muchas cosas que dar, siente mucha alegría, siente que regresa a Jerusalén porque va a compartir este amor de Dios, y ese domingo pasa contento. O sea, llega me gustó lo que dijiste, nunca lo había visto así. Efectivamente, él llega con mucha ilusión y con temor. O sea, los dos sentimientos tienen que estar presentes, porque si le creen, entonces se va a hacer realidad en los demás lo que él ya vive. Él ya lo vive, él no necesita que los vivan los demás. Claro. Él ya lo tiene, pero quiere que los demás lo vivan. Entonces es la ilusión de que los demás lo puedan vivir, o el temor de que si no lo entienden, esto va a tener un fin dramático. Exacto. Pero él estaba preparado para eso, porque se supone que lo que nos enseñan en el catolicismo es que él ya sabía que iba a redimir a la humanidad a través de su muerte. Vaya, eso es lo que a mí me enseñaron, ¿no? Por supuesto. Pues o sea, por eso estoy aquí contigo y me da tanta emoción, porque tú nos vas a decir. Sí, no, esa fue una explicación que se generó después del evento, porque imagínate el sentimiento de culpa de no haber impedido que crucificaran a Jesús, ¿no? Entonces ahí entró el sentimiento de culpa a todo lo que da.